Hola a todos, mi nombre es Jenny Xiomara Franco. En esta ocasión voy a hablarles acerca un poco de lo que es el libro El arte de la guerra. Este libro fue publicado hace más de 2000 años. Fue escrito como un libro de prácticas militares. Fue pensado para cuando tenemos momentos de confrontación con el ámbito militar o ya sea en otros ámbitos. En este caso vamos a aplicarlo al ámbito empresarial. Es decir, que muchos de los empresarios destacados, académicos o diplomáticos han utilizado esta filosofía en sus negocios o sus empresas. En nuestros días los empresarios no se enfrentan literalmente en el campo de la batalla, tal y como sucedía en la época del autor, pero podemos comparar la dinámica competitiva empresarial actual con aquellas batallas propias de la guerra, donde solamente podía salir vivo el vencedor. Sun Tzu nos habla acerca de las estrategias que son 100% aplicables en nuestro negocio y por lo tanto, si somos emprendedores o si trabajamos en una compañía, implementar toda esta sabiduría que nos transmite puede hacer que nos pongamos en otro nivel y que como consecuencia podamos conseguir el éxito personal y profesional. Este libro está compuesto por 13 capítulos. El primero, que trata sobre la evaluación. Sun Tzu dice que la guerra es de vital importancia, ya que es importante para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejarla bien, no reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que no es más querido, y ello no debe ocurrir entre nosotros. El arte de la guerra entonces es gobernado por 5 factores, tales como la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. Estas 5 directrices deben resultar familiares para todo general. El que conozca saldrá victorioso y el que no la conozca fracasará. Mientras gestiona el beneficio de mi consejo, aprovéchese también de cualquier circunstancias útiles más allá de las reglas ordinarias. Según cómo sean desfavorables las circunstancias, uno debe modificar sus planes. Todo el arte de la guerra es basado en el engaño. Cuando se puede atacar, tenemos que parecer incapaces. Cuando usamos nuestras fuerzas tenemos que parecer inactivos. Cuando estamos cerca tenemos que hacer creer a nuestro enemigo que estamos en la lejanía. Y cuando estamos alejados tenemos que hacerle creer que estamos al lado. El general que gana una batalla hace muchos cálculos en su templo antes del fragor de la batalla. El general que pierde una batalla no hace sino pocos cálculos de antemano. En las organizaciones o en los ejércitos empresariales deben estar preparados para poder luchar en cualquier tipo de terreno o cualquier circunstancia. Es importante tener claro que la información es poder y es la mejor arma posible para luchar con garantía hacia el éxito. En el capítulo 2 trata sobre la iniciación de las acciones. No hay referencia de ningún país que se haya beneficiado de las guerras prolongadas. Solo alguien que llegue a conocer a fondo los males de la guerra puede entender en profundidad la forma provechosa de continuarla. Usar al adversario conquistado para aumentar las propias fuerzas de uno. En la guerra, entonces, deja que tu gran objetivo sea la victoria y no campañas alargadas. Por lo tanto, el líder habilidoso subyace de las tropas enemigas sin ninguna lucha. Apresa sus ciudades sin sitiarlas. Derroca su reino sin operaciones alargadas en el campo. Así que debes saber que el líder del ejército es el árbitro del destino del pueblo, el hombre del que depende que la nación esté en paz o en peligro. Cuando comenzamos una batalla con nuestra competencia, aunque estamos ganando terreno, debemos buscar estrategias que nos permitan un mayor posicionamiento, buscando la innovación en cada uno de nuestros productos o según el giro de nuestra organización. Solo entonces podemos garantizar el éxito o el fracaso de la empresa. El capítulo 3 habla de las
proposiciones de la victoria y de la derrota. Luchar y conquistar en todas las batallas no es la excelencia suprema. La excelencia suprema consiste en romper las resistencias del enemigo y sin luchar. La norma es no sitiar ciudades amuralladas si es posible evitarlo. El general es baluarte del Estado. El baluarte si el baluarte es completo, en todos sus puntos el Estado será fuerte. Si el baluarte es defectuoso, el Estado será débil. Hay 5 puntos esenciales para la victoria. Gana quien sepa cuándo luchar y cuándo no hacerlo. Ganará el que sepa cómo manejar tanto fuerzas superiores como inferiores. Ganará el que cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu a lo largo de todo el rango. Ganará el que hubiéndose preparado espera tomar el enemigo indispuesto. Ganará el que tenga capacidad militar y no sea interferida por el soberano. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes de qué temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada victoria lograda, sufrirás también una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni te conoces a ti mismo, sucumbirás en la batalla. Es decir, que quien logra posicionarse en un determinado mercado es quien ha buscado sus mejores tácticas y sus mejores estrategias. En el capítulo 4 habla acerca de la medida de la disposición de los medios. Antiguamente los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de sus adversarios. El asegurarnos contra la derrota está en nuestras manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo está en el propio enemigo. Lo que los antiguos llaman un luchador inteligente es el que no solo gana, sino el que destaca por ganar con facilidad. Gana su batalla gracias a no cometer errores. No cometer errores es lo que establece la certeza de la victoria, ya que significa conquistar a un enemigo que ya está derrotado. Así que en la guerra el estratega victorioso solo persigue la batalla después de alcanzar la victoria, mientras que el que está destinado a perder primero lucha y luego busca la victoria. Es decir, que cuando nos centramos en intentar destruir a nuestra competencia, dejamos de poner el foco en nuestras propias capacidades, tanto de producción como de crecimiento. Trazamos unas estrategias de muerte y no de vida. Entonces sobrevivir se vuelve complicado. Por eso debemos conocer el contexto tanto fuera como dentro de nuestra organización. El capítulo 5 habla acerca de la firmeza. El control de una fuerza enorme tiene el mismo principio que el control de pocos hombres. Es meramente cuestión de repartirlos en grupos. En toda lucha, el método directo puede utilizarse para tomar parte de la batalla, pero los métodos indirectos serán necesarios para asegurar la victoria. El buen combatiente será tan temible en su puesta a punto y presto en sus decisiones. El combatiente inteligente recurre al efecto de potencias combinadas y no requiere mucho de las individuales. De ahí su habilidad para escoger a los hombres adecuados y utilizar las potencias combinadas. Dirigir a muchas personas como si se dirige a una sola es cuestión de dividirlos por grupos o departamentos. A esto se le llama organización. Y así cada departamento buscará el logro de las metas trazadas dentro de la organización. El capítulo 6 trata sobre lo lleno y lo vacío. El combatiente inteligente impone su voluntad al enemigo, pero no permite que la voluntad del enemigo se le sea impuesta. El habilidoso es el en el que ataque el general cuyo oponente no sabe qué defender. Y el habilidoso es en la defensa aquel cuyo oponente no sabe qué atacar. Puede avanzar y ser absolutamente impenetrable. Si te diriges hacia los puntos flacos del enemigo, puedes retirarte y estar a salvo de la persecución. Si tus movimientos
son más veloces que los del enemigo. Compara cuidadosamente al ejército contrario con el propio, de forma que pueda saber dónde hay un excedente de fuerza y dónde es carente. Todo hombre puede ver las tácticas por las cuales conquista, pero lo que ninguno puede ver es la estrategia a partir de la cual se desarrolla la victoria. Al igual que el agua no tiene una forma definida, en la guerra no hay circunstancias permanentes. Al que puede modificar sus tácticas en relación a sus oponentes y de esta forma tener éxito en vencer. Puede llamársele capitán caído del cielo. Es decir, que las victorias no son repetitivas. Es por ello que debemos adaptar nuevas estrategias continuamente dependiendo la competencia y dependiendo del mercado en el que nos situemos. El capítulo 7 nos habla acerca del enfrentamiento directo e indirecto. No estamos calificados para liderar un ejército marchado a no ser de que estemos familiarizados con el relieve de la región. Sus montañas, sus bosques, sus escollos, sus precipicios, sus marismas y pantanos. En guerra, practica el disimulo y tendrás éxito. La multitud forma de este modo un único cuerpo. Es indispensable hasta para el valiente avanzar solitario o para el cobarde retirarse en solitario. Este es el arte de manejar enormes masas de hombres. No muerde el anzuelo ofrecido por el enemigo. No interfiera con un ejército que vuelve a casa. Es decir, que para poder llevar a cabo una buena estrategia o para poder vencer nuestra competencia se debe contar con los recursos suficientes, tales como es el equipamiento, las provisiones y el dinero para poder llevar a cabo un nuevo proyecto. El capítulo 8 habla acerca de los nuevos cambios. Hay caminos que no deben seguirse, ejércitos que no deben atacarse, ciudades que no deben situarse, posiciones que no deben disputarse y órdenes de soberanos que no deben obedecerse. Existen 5 faltas peligrosas que pueden afectar a un general: la imprudencia temeraria, que conduce a la destrucción, la cobardía que conduce a la captura, un temperamento precipitado que puede ser provocado con insultos, honor cuestionable que es sensible a la vergüenza, ser demasiado solícito con sus hombres que le expone a la preocupación y el apuro. Siempre hay que analizar objetivamente en nuestra organización cuál es el beneficio y cuál es el daño. Y si hay beneficio, se debe expandir la acción. Y si hay daños, pueden ocurrir problemas. En el capítulo 9 trata sobre la distribución de los medios. Palabras humildes y mayores preparativos son señales de que el enemigo está a punto de avanzar. Lenguaje violento y toma de impulsos como si fueran a atacar son señales de que se está retirando. Por tanto, los soldados tienen que ser tratados en primera instancia con humanidad, pero manteniendo bajo control por medio de una disciplina de hierro. Este es un camino certero hacia la victoria. Es decir, que si hay que aprovechar todos los factores beneficiosos a nuestro favor o que están a nuestro alrededor, debemos aprovecharlos por encima de nuestra competencia. En el capítulo 10 trata sobre la topología. Un ejército está expuesto a 6 diversas calamidades, que no surgen de causas naturales, sino de faltas de las que el general es responsable. Estas son la fuga, insubordinación, colapso, ruinas, desorganización y aniquilación. Cuando los soldados rasos son demasiado fuertes y sus oficiales demasiado débiles, el resultado es una insubordinación. Cuando los oficiales son demasiado fuertes y los soldados rasos débiles, resulta el colapso. La capacidad para evaluar al adversario
controlar fuerzas de victoria y calcular sagazmente las dificultades, los peligros y las distancias constituye la prueba de un gran general. Considera a tus soldados como a tus hijos y te seguirán por valles más profundos. Cuídalos como a tus propios amados e irán contigo incluso hasta la muerte. Sin embargo, si eres indulgente pero incapaz de hacer sentir tu autoridad, de buen corazón pero incapaz de imponer tus mandatos e incapaz además de sofocar el orden, entonces tus soldados son comparables como niños desahuciados. Son inútiles para cualquier propósito. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, tu victoria no será puesta en duda. Si conoces el cielo y la tierra, puedes hacer tu victoria definitiva. En toda organización o toda empresa es fundamental el recurso humano. Si tratas bien a tus empleados, ellos tratarán bien a tus clientes y solo entonces podemos conseguir nuestras metas o nuestros objetivos trazados. Vamos al capítulo 11, que trata sobre la clase de terreno. Si me preguntan cómo hacer frente a una gran multitud de enemigos de información ordenada y a punto de atacar, debo decir que empiece por aprovechar algo a lo que que su oponente de marcha o de mucha importancia. Entonces, él será susceptible a tu voluntad. La rapidez es la esencia de la guerra. Aprovecharse de la indisposición del enemigo, ábrase paso por rutas inesperadas y ataque sitios desprotegidos. Cuando los soldados están en grandes apuros, pierden sensaciones de temor. Si hay un lugar para el refugio, si se mantendrán firmes. Si están en un país hostil, presentarán un frente resuelto. Si no hay ayuda para él, lucharán duro. El principio con el que se maneja un ejército es disponer de un estándar de valor que todos tienen que alcanzar. Pues es precisamente cuando una fuerza ha caído en la vía del dolor, es capaz de dar golpes por la victoria. Existen mercados claves. Es decir, que si llegas antes que la competencia, te resultará ventajoso. Pero si la competencia llega antes que nosotros, entonces nos estaremos en desventaja. El capítulo 12 habla sobre el arte de atacar por el fuego. Triste es el porvenir de uno que intenta ganar su batalla y prosperar sus ataques sin cultivar el espíritu de la campaña, pues el resultado es pérdida de tiempo y extensión general. El diligente iluminado hace sus planes pensando en el futuro. El buen general cultiva sus recursos. No te muevas a no ser que veas una ventaja. No uses tus tropas a no ser de que haya algo que ganar. No luches a no ser de que la posición sea crítica. Ningún dirigente debe poner tropas en el campo simplemente para desatar su propia ira. Ningún general debe luchar una batalla por mera revancha. Si es para aventajar, haz un movimiento delante, si no, permanece donde estás. Es decir, que el liderazgo juega un papel importante dentro de la organización. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y concernientes, existen satisfacciones recíprocas entre el líder y el grupo. Vamos a hablar por último del capítulo 13, que es la concordia y la discordia. Lo que incapacita la sabiduría del soberano y al buen general para golpear y conquistar y conseguir cosas más allá del alcance de los hombres vulgares es la predicción.
El conocimiento de las disposiciones del enemigo se pueden obtener de otros hombres. No hay nadie en todo el ejército con quien se deba mantener relaciones más íntimas que con los espías. Ninguno debe ser más recompensado libremente, ningún otro asunto debe ser de mayor secretismo. Los espías del enemigo que han venido a espiarnos a nosotros tienen que ser buscados, tentados con sobornos, llevados aparte y alojados cómodamente, y así volverán espías conversos y disponibles para nuestro servicio. Es decir, que hagamos lo que hagamos, debemos tener una estrategia para conseguir el éxito o alcanzar nuestros objetivos. Es decir, que si no así, se volverá complicado, que ningún viento es favorable para alguien que no sabe a dónde va. Es decir, que debemos conocer a dónde queremos llevar nuestra organización y así podemos alcanzar el logro de nuestros objetivos. En esta ocasión ha sido todo por ahora. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes. Soy estudiante de cuarto año de Administración de Empresas en la Facultad de Multidisciplinaria Oriental en la Universidad de El Salvador, bajo la cátedra de Administración Superior impartida por el maestro Carlos de Jesús Sánchez. Hasta la próxima.